pan de bella yo y tan hay papel ya jubu koi min bore kupore dae minan debe sembara casamero hay cuete case mita wibe ende ñañawi ay sare ya po bandere que acasa bandere mombae hoy careja ara semboya que oba hay por la mere que enduse Tovente tahasi ya sembo y quema ya vereñandule coera moite vaso yejo y pene corazón mere que cabe y se me dico cue Tovente tahai sañe muy rome remoñe muy roma ne moñeja Angai paja y te si ya que llama añangu pa y te mane puagata Asmin Paraguay Jacamón Briva Bebe tu yuru pepe y namaguaje Nardo morotica cual vaga pibandero garo carala Oh me nijete Señores miembros del jurado, queremos hacer esta precisión. El siguiente número forma parte de las categorías de canto e instrumental que entra en competencia. Luego ya entraremos y vamos a recibir a las delegaciones de la danza. Por lo tanto, quiero remarcar nada más eso para poder indicarles y dar continuidad al trabajo que están realizando ustedes realmente de una manera maravillosa, como cada año, esa entrega vigorosa que ponen, su conocimiento, su entrega, su trabajo siempre impecable. Vamos a trasladarnos nuevamente al departamento de Caaguazú. Conjunto de arpas. Integran Bruno Morinio, Lisi Villalba, Ian Duarte, Kiara Aquino, Thais Aquino, Diego Florentín, Kevis Monjes, Dylan Cañete, Elías Paredes y Nahara del Valle. Se presentan en la categoría de conjunto de arpas. Nos presenta el tema Carretagüí de José del Rosario Diarte. Provienen del Festival Competitivo Guaranirapé en Caaguazú. Y ellos precisamente son oriundos de la otrora capital de la madera, Caaguazú, en competencia entonces en esta noche en busca del tacuaneé de oro. Y como les decía, posteriormente ya entraremos en la parte competitiva de la danza, que también trae un brillo especial esta noche, como lo ha sido en la noche de Tacuarembó Potí Danza. Señoras, señores miembros del jurado, vamos ajustando detalles. También quiero enviar un caluroso saludo a todos los que nos están viendo desde el departamento de Caaguazú. Nos estaban indicando que hay una cantidad importante de compatriotas que están instalados en el 5º departamento y observando precisamente a sus embajadores esta noche aquí en el escenario mayor del Festival del Tacuaneé del Club Luis Alberto de Herrera desde el año 1977. En competencia, conjunto de arpas desde un departamento de Caaguazú.
Muy bien. Con ellos culminamos la parte ya HP competitiva con respecto a talentos. ¿Falta uno? ¿Inés? ¿Ya no? Me dice Inés que no. La coordinación me indican que ya no tenemos en lo que respecta a la parte de talentos. ¿Y hay que tal danza pecoana? Este maestro me puede poner un poquito más de danza. No, ya no hay, habrá danza. Entonces le vamos a dar tiempo también a los compañeros que puedan hacer lo propio, despejar la pista principal, sin antes también saludar y agradecer a Radio Alberdi. Me comentan que la gente de Radio Alberdi transmite también en directo esta transmisión. ¿Son los ardedeños de Alberdi? ¿Son? Aplauso entonces, bienvenido sea, muchas gracias. A la delegación de Alberdi, un abrazo grande. Muchas gracias por estar. Y antes justamente de ya adentrarnos a lo que va a ser la competencia por el oro también, pero en la categoría de danza, vamos a abrir esa categoría con unos invitados pero de lujo. Se consagraban justamente Oro 2023, Tacuane Epotu de Oro 2023, Jaecuera Ballet Folclórico Municipal de San Ignacio Guazú Misiones, Ajenduseye Popeteja Taporazu Becuena Guaná, para darles ya la más cordial bienvenida. Gracias, gracias, ya es Inamboejara Alberto Ramírez Quirógape y en su persona a toda la delegación de Misiones San Ignacio Guazú, a PM Guaná. Abrimos, señoras y señores, esta parte, Yerokú, danza, vibras del Cañaveral. Presentan los grandes amigos y amigas del Ballet Folclórico Municipal de San Ignacio Guazú Misiones.
Caminando en la mañana, oh dulzor de la tierra, yendo siempre a la zafra, buscando el labriego su savia, sonando los aires que mecen las hojas, en el campo azucarero, hiriendo la caña. Vibra, vibra, oh azucarado cañaveral, que donde pasea la brisa encuentro mi paz. El incansable labrador, que de sol a sol se pierde en tu manto, denso cañaveral, hallando la dulce miel de tu entraña, jugo que desliza en cada achar. Vibra, vibra, oh azucarado cañaveral, que tu dulce néctar he de probar. Reluciente en la diáspora del tiempo, Guarambaré se viste de gala y se apresta a la defensa de la cultura popular. Una amalgama cultural con principios de paraguayidad que acaricia los cañaverales y recuerda un dulce canto sabor de aireté. Abrazado siempre a la tricolor bandera roja, blanca y azul. La luna cubre con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento, olcas, canopas, sueños de ayer. Festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad. Festival del Tacuaré, canto y danza popular, donde surgen los valores para un nuevo Paraguay. Con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento, olcas, canopas, sueños de ayer. Festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad. Festival del Tacuaré, canto y danza popular, donde surgen los valores para un nuevo Paraguay.
Yo soy de la Herrera, por eso le canto esta bella estrofa de mi inspiración. A este club querido y tan aguerrido, que ya tantas veces fuera campeón. La albiceleste, colores del cielo, es la bella insignia de nuestro gran club. En su seno agrupa los más combativos, jóvenes atletas, regia juventud. En el cuadrilátero de Esmeralda, los 11 soldados de admiración y su gran hinchada, con gritos y aplausos, siempre han tenido victoria y honor. Yepopete, Jatabeba. Que retumben esos aplausos para el Ballet Folclórico Municipal de San Ignacio Guazú, Misiones. Y de esta manera, señoras y señores, este ballet Orgullo del Paraguay, ganador del Tacuarembó Potú de Oro 2023, nos honraban con su presencia, igualmente nos deleitaban con esta presentación. Y me dice acá el presidente de la Asociación Cultural Tacuarembó, el licenciado Alberto Ayala, queremos justamente en esta noche maravillosa rendir ese merecido reconocimiento, decirle muchas gracias a UIBT, al profesor Alberto Ramírez, encargado justamente de esta agrupación, que justamente se encargaban de la apertura oficial el sábado pasado, hace 8 días, en la competencia nacional de danza. E igualmente hoy, 2 de noviembre, en la jornada central del Tacuarembó. Así es que convocamos al profesor Alberto Ramírez y de esa misma manera a estos chicos jóvenes que de esta manera nos deleitaban con lo mejor de la música, la danza. En este caso, señoras y señores, ahí se viene el profe, agradecerle por supuesto el acompañamiento de todos los años. Y ahí el presidente, el licenciado Alberto, justamente acompañado de María Eugenia, una de las integrantes de la comisión, en nombre de la Asociación Cultural Tacuarembó, hace entrega de este reconocimiento con calurosos aplausos a Huillebetén de Guanambo de Jara. Ya ganó todo prácticamente en todas las categorías el maestro. Así a Huillebetén, yo ay, Chupé Guaná. La foto, por supuesto, oficial para las redes, que va a quedar también para la posteridad. Y de la misma manera que estuvimos agradeciendo, felicitando, reconociendo a esta agrupación, a continuación quiero convocar a Desde el Alma, que se encargaban justamente de la apertura, justamente también del Tacuarembó Potú Danza, hace 8 días. Por favor, si se pueden subir en el escenario, los representantes, o en este caso el representante de este elenco, con calurosos aplausos, señoras y señores, la Asociación Cultural Tacuarembó, organizador del Festival del Tacuarembó, hace entrega de este reconocimiento a la agrupación que se encargaba también de dar apertura oficial de Tacuarembó Potú Danza el sábado 26 de octubre pasado. Igualmente, con esos mismos aplausos, a Yeruré o Yupijaguá, escenario, integrantes o en este caso representantes de Barúar en Viaporé, que recién nomás estuvimos observando una presentación magnífica. Aplausos, Yepopete, Ataponá, y el presidente, por supuesto, también hace entrega de este reconocimiento a las agrupaciones, elencos, ballet, que estuvieron a su cargo la apertura tanto de la jornada competitiva de danza el sábado anterior, como también en esta noche maravillosa. Que retumbe más fuerte esos aplausos a estos amigos y amigas. Ahuillé, yo a PM Guaná. Y seguimos en esta jornada competitiva, ya entrando en lo que es Tacuarembó Potú de Oro, la competencia que se da entre los grupos de danza de mayores puntajes
por el premio mayor, como se diría, que en la noche de hoy vuelven a presentarse haciendo gala y demostrando por qué se han merecido ese elevado puntaje y que por supuesto también se van a constituir en la representación del Festival del Tacuareé y del mismo país en distintos escenarios. Así también en la noche de hoy vamos a conocer a la nueva pareja nacional de la polca paraguaya. La noche está comenzando y el Tacuareé edición número 47 da a conocer a sus ganadores de mayores puntajes. Agradecemos la transmisión que sigue de manera ininterrumpida de los distintos medios y de ese modo también recibimos la correspondiente contrapartida de personas de distintas partes del universo que están palpitando igual que nosotros el desarrollo de esta fiesta de paraguayidad. A continuación, se alistan para la competencia Escuela de Danza San Miguel Arcángel, categoría adulto mayor. Profesora Noelia Delgado, título de la obra Un amor en el mercado, Ciudad Lambaré. Repito, Escuela de Danzas San Miguel Arcángel, categoría adulto mayor. Entra en competencia por el Tacuané Potú de oro. Amanece y como todos los días, los vendedores van llegando al mercado para preparar sus puestos. Llegan los fornidos hombres con rajas, cañas de azúcar, peces y mandioca para poder ofrecer a los transeúntes. No puede faltar las vendedoras de frutas, verduras, dulces, chipas, flores. También están las que nos ofrecen remedios chullos, huevos, quesos, gallinas y hermosos y sanos pescados. En medio de tanta algarabía y preparación para arrancar un gran día, se encuentran después de mucho tiempo Sofi y Mario, que reanudan su amor de niñez. Aunque los padres no están de acuerdo, los demás vendedores los apoyan y ayudan a verse a escondidas en medio de ventas, bailes, sueños y mucho amor.
Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Señoras, señores, números en competencia. José Malicia la Palomita. Un saludo ferviente a los amigos que han venido desde Buenos Aires, República Argentina, ese Paraguay chico que construyen día a día en la capital de la hermana República Argentina, donde, muy por el contrario, son los que día a día trabajan por el fortalecimiento de nuestra identidad paraguaya, de nuestra cultura. Por lo tanto, un reconocimiento más que especial para ellos, que cada año también traen artistas consagrados que vienen en busca del tacuaneé, de oro, de algún tipo de reconocimiento, pero más allá de eso, el aporte cultural desde ese país que alberga a tantos compatriotas y que sin duda también representa una inyección económica importante para nuestro país por las remesas enviadas desde ahí. Así que salud, hermanos paraguayos residentes en Buenos Aires, que esta noche nos acompaña en esta celebración fantástica del Festival del Tacuaneé, en su edición número 47 aquí en el Club Luis Alberto de Herrera. Vamos a hacer un paréntesis en la competencia, señoras integrantes del jurado, joven, caballero, porque vamos a tener la oportunidad de recibir en este escenario, mientras van subiendo, ajustando los detalles técnicos. Quiero recordarle que los jurados posteriormente van a determinar, van a hacer sus deliberaciones correspondientes para conocer a los nuevos ganadores del tacuaneé de oro en esta jornada. Por lo tanto, es una noche realmente emotiva que nos espera, porque tenemos a varios artistas, varias delegaciones provenientes desde diferentes puntos de nuestro país que han sido ganadores de la primera jornada, de las dos jornadas competitivas que hemos tenido aquí el fin de semana pasado, tanto en la categoría de canto instrumental como también en la categoría de danza, en cuanto al ballet, y también el baile de pareja, que ha sido también incorporado como un atractivo muy especial en las ediciones del Festival del Tacuaneé. Por lo tanto, nosotros, mientras aguardamos ya a los que van a seguir en competencia, ya un número reducido según lo que nos están indicando, vamos a recibir en algunos minutos más aquí entonces a estas señoritas que en su mayoría han sido estrellas que han triunfado en este escenario de Luis Alberto de Herrera de Guarambaré. Destacar una vez más que estamos en vivo, en directo, por la página de la Asociación Cultural Tacuaneé. Mucha gente siguiendo esta transmisión. Así que desde aquí Añuambarete a todos los compatriotas que viven, disfrutan al igual que nosotros de sus hogares, no solamente aquí de la República del Paraguay, sino también de otras localidades del mundo, los fanáticos de nuestra música y principalmente compatriotas que se han instalado por motivos, por varias circunstancias, por varios motivos en otras localidades del mundo y que son los que habitualmente están ya pendientes de la transmisión entonces de esta magna celebración cultural que vivimos aquí en la tierra de Emiliano R. Fernández. Quería comentarles que estamos hablando de cosechas del Tacuaneé. Y esta agrupación ha tenido una colaboración estrecha de nuestra querida Marlene Sosa Lugo, que hoy forma parte de la mesa del jurado. Y precisamente en una conversación donde Susana Saldívar le transmite la idea de conformar un grupo
netamente femenino, integrado por mujeres. Marlene le da la idea de ponerle el nombre de Pasionaria. Tal es así que ahí arranca oficialmente y se madura esta idea para comenzar a buscar a las futuras integrantes de este grupo que en minutos va a marcar presencia en esta edición 47 del Tacuané. Susana Saldívar se ha consagrado en este escenario con su inconfundible voz, una de las ganadoras cosecha del Tacuané. Proviene de una camada de artistas realmente que nos enorgullece hoy día recorriendo los principales escenarios en nuestro país. Están en programas radiales, televisivos, difundiendo nuestra cultura y defendiendo por sobre todas las cosas nuestra identidad. Una camada fantástica que hoy día ya está cosechando éxitos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. De esa camada proviene esta generación de jóvenes que hoy nos acompaña en percusión, en bajo, en guitarra, en teclado, en el arpa paraguaya, porque esa era la idea precisamente, conformar un grupo netamente de mujeres. Fue madurando la idea y recientemente se ha lanzado de manera exitosa este grupo, cosechando aplauso y ovación en su primera presentación, si bien ya lo venían haciendo antes incluso de su lanzamiento oficial. Señoras, señores, en el arpa paraguaya, Débora Rolón. En el piano, Jazmín Gómez. En la guitarra, Andrea Gauto. En el bajo, Abril Casco. En la batería, Yuyu Morel. Y en la voz, como ya les había mencionado, ya saben de quién se trata, que hoy también forma parte de la mesa de jurado, una cantante que se destaca siempre por su voz potente, melódica, pero también por su humildad, por su don de gente. Proviene de una familia sanlorenzana, ya ha recorrido varios países llevando nuestra música paraguaya y está presente siempre en todos los escenarios festivaleros de nuestro país. Todo indica de que esto se pone en marcha en cuestión de segundos para traer esta serenata al público festivalero de la edición número 47 del Festival del Tacuané. Señoras, señores, nos permitimos saludar con aplausos a este grupo extraordinario de mujeres del arte. Cosechas el Tacuané en el escenario Pasionaria con la voz de Susana Saldívar. Sí, oh.
por recibirnos. Asunción, eres tú un encanto, una joya, sueño de ciudad. Eres tú la novia de mis sueños. Eres tú mi consuelo y mi ansiedad, bella Asunción. Asunción, te ofrezco mi canto, mi vida y mi inspiración. Eres hermosa, maravillosa, eres la reina india de mi canción. Enamorada y apasionada estoy de ti, bella Asunción del Paraguay. Asunción, te ofrezco mi canto, mi vida y mi inspiración. Eres hermosa, maravillosa, eres la reina india de mi canción. Enamorada y apasionada estoy de ti, bella Asunción del Paraguay. Estoy de ti, bella Asunción del Paraguay. Muy buenas noches, público del Tacuané. Muchas gracias por recibirnos. Es muy emocionante para mí. Hace 22 años les cuento que me consagré ganadora del Festival del Tacuané. Mi mayor orgullo en mi carrera artística, haber ganado el Festival del Tacuané. Y hoy pisar este escenario con estas mujeres increíbles de nuestro país, tener una orquesta, un grupo conformado completamente por mujeres, me llena de orgullo. Gracias. Gracias. Es un sueño que tenía hace mucho tiempo, que por cosas de la vida se dio justamente el año pasado en nuestra jornada competitiva del Festival del Tacuané, cuando charlábamos allá hacia la cantina con Marlene Sosa Lugo. Ese mismo día yo le decía a mi mamá que en el 2024 quería ya realizar una de esas tareas pendientes que tenía, de conformar una orquesta completamente por mujeres. Y por cosas del destino, hablando con Marlene, ese mismo día me dice ella que quería regalarme algo si es que me interesaba, y me dice que me cedía el registro del nombre de una orquesta de mujeres que era un producto de ella que se llamaba Pasionaria. Por supuesto que lo agarré con mucho gusto y acá estamos. Gracias. Gracias a Marlene también. Bueno, la primera canción que escuchaban era un instrumental creado por Débora Rolón
y por Jazmín Gómez. Esta segunda canción es una guarania que se llama Bella Asunción. Con esta guarania queremos hacer nuestro homenaje a nuestro ritmo más hermoso, más melódico, más romántico, que está a pasitos nada más de tener el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estamos a pasitos, si alguno de ustedes no lo sabía, en noviembre llega la UNESCO a Paraguay, así que tenemos que unir fuerzas y lograr ese reconocimiento, que nuestra guarania sea reconocida a nivel mundial. Así que fuerza para nuestra guarania, dependemos todos juntos de lograr eso. Seguimos entonces con este homenaje a uno de los más grandes justamente de aquí de Guanbaré, Emiliano R. Fernández, entonces con Despierta mi Angelina. Despierta mi Angelina, fragancia de azucena, lucero ya once, mandereza y yao yayay. Naepuana y heshamico, vago mimpipaba, ademañan encantaba, ye Jazmín del Paraguay. Despierta mi Angelina, aquí en tu ventana, e inaugura campana, nero que me oyeron. Ay, quiere mainumbi, la belina y yurube, pura que y música pube, ne mombaise tu pasi. Despierta mi Angelina, ya llega el Dios del día, la buana vida mía, el Cuaromboraijú. De Maite, Huiroja y Jundere, que mantea pensaba, vaya que pero que llama, porque lo que llama. Despierta mi Angelina, palomita mensajera, characata condenera, ni yo ni nañonga tú. Anojejan guajetunda, bumairo salante, adiós lucero brillante. Siempre reina roja. Bueno, tenemos a nuestra arpa paraguaya aquí en el escenario. ¿Y qué les parece si escuchamos un solo de arpa? ¿Qué vamos a escuchar, Débora? ¿Les gusta Isla Sacán? ¿Sí? Entonces, con Débora Rolón y todas las chicas escuchamos Isla Sacán.